A esta hora 24/7 Noticias. Las más recientes noticias nacionales e internacionales, entregadas y analizadas en todas las plataformas virtuales. 24/7 Noticias, en Radio 24 Online Colombia. Queridos amigos de Radio 24 Online Colombia, saludos cordiales, entregamos a partir de estos instantes. Bienvenidos a la información correspondiente al día de hoy. Gracias a nuestro equipo de producción técnica y periodística, estamos listos para entregarles la información de los últimos hechos ocurridos en todo el territorio nacional. Noticias muy importantes que les entregaremos. Mi nombre es Alfredo Chavarro y los invitamos a que nos ayuden a compartir, a seguir visualizando y enterarse de la información que les hemos preparado para la presente emisión. Recuerden que el noticiero Voz 7 Días lo realiza en Promedios Group, empresa productora de medios de comunicación. Bien, señoras y señores, vamos a comenzar refiriéndonos a noticias muy importantes ocurridas en las últimas horas. Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la Nación al presidente electo de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella, por presuntas conductas de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, derivadas de declaraciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño y las personas firmantes del acuerdo final de paz. Este es el documento que ustedes observan en estos momentos en pantalla, en donde se muestra específicamente las razones de esta denuncia que ha sido presentada por la señora Gloria Cuartas contra el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Doctora Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación, dice el documento por medio del cual pues expresa a quién va dirigida, denuncia penal contra el ciudadano Abelardo de la Espriella, presuntas conductas punibles, hostigamiento agravado con base en los artículos 134b y 134c numeral segundo del Código Penal, injuria en el artículo 220 e instigación a delinquir, artículo 348, agravadas por las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los artículos 223 y 58 del numeral tercero de el Código Penal. Habla precisamente como actos de violencia de género en los términos de la Ley 1157 del 2008, la Ley 2453 del 2025, las manifestaciones públicas en contra del señor Rodrigo Londoño Echeverry y los firmantes del acuerdo final de paz del año 2016 y todas aquellas relacionadas con el bloque de constitucionalidad de protección de los derechos humanos de las mujeres en contra de la señora Pilar Rueda Jiménez. Y se especifica exactamente el mensaje enviado a la actual fiscal general de la Nación. Este es el documento. Dice: iniciar de manera inmediata la correspondiente apertura a la indagación, investigación y juicio penal contra el ciudadano Abelardo de la Espriella por los delitos de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir y el incremento de riesgos extraordinarios contra la población firmante. Eso es en el punto primero. En el segundo dice: practicar las pruebas técnicas conducentes, incluyendo la preservación y el análisis forense del contenido audiovisual difundido el 14 de julio de este año, así como la verificación de la propaganda de la propagación digital. Tercero, coordinar con la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección y con la Jurisdicción Especial para la Paz la actuación de la matriz de riesgo de Rodrigo Londoño Echeverry y de los colectivos de reincorporación afectados. Y cuarto, compulsar copias de la presente denuncia y de sus anexos a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y por su conducto a las demás. Dice que en el quinto punto, investigar las expresiones relacionadas con el numeral I10 frente a la señora Pilar Rueda Jiménez
y valorar la procedencia de las medidas de sensibilización, prevención, atención y protección previstas en las leyes 2453 del 2025 y 1257 del 2008 y sus normativas reglamentarias. Y en el sexto punto, informar a esta unidad dentro del marco de sus competencias sobre el trámite dado a la presente denuncia. Esa es la denuncia penal instaurada por Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación. Denuncio penal, repetimos, contra Abelardo de la Espriella. Ya hemos presentado la documentación que refiere precisamente a las razones por las cuales la señora Gloria Cuartas pues inicia ese proceso penal contra el presidente electo de nuestro país. Estamos hablando de Abelardo de la Espriella. Bien, señoras y señores, durante el Consejo de Ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció presuntos allanamientos ilegales en haciendas y predios que antes pertenecían a estructuras mafiosas, según dice el mandatario colombiano. El jefe de Estado también alertó sobre la incursión de grupos que, según él, afirmó estarían replicando prácticas de paramilitarismo e hizo un llamado a las autoridades para investigar estos hechos. Escuchemos lo que en el Consejo de Ministros dijo el mandatario colombiano Gustavo Petro Urrego. Que están bajo violencia y somos nosotros los que estamos en este momento bajo violencia ilícita, criminal. El mayor nivel de amenazas de los últimos tiempos, desde cuando era práctica común, otra vez están en los días de hoy. Están amenazando a cuanto activista, progresista se mostró en todas las regiones del país, de manera delincuencial y con grupos oscuros, lo cual me lleva a pensar que hay un retorno del paramilitarismo. Mafia pura, mafia ligada a quienes piensan que van a ser el poder, mafia que estaba ahí escondida, que se había apaciguado porque sabía que nosotros los íbamos a enfrentar, etcétera. Allanamientos ilícitos sobre haciendas que hemos entregado a los campesinos de mafiosos que piden recuperar la tierra. Hasta el último día la policía la última día mi gobierno debería ser de ahí en adelante, porque es su función constitucional, deben cuidar al campesinado de Colombia. Una de las reglas que yo impartí a la fuerza pública fue una alianza entre fuerza pública y militares y policías, lo mismo con las juventudes. Y siguiendo con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego también advirtió que las fuerzas militares no pueden dar el saludo institucional a los civiles. Esto haciendo énfasis ante la intención, entre otras cosas, irreversible, tomada por el presidente electo Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar. Y aun cuando especialistas, analistas, incluso personas que estuvieron respaldando a Abelardo de la Espriella le dicen que lo más conveniente es que se posesione en el Congreso de la República, en la sede física, en la capital colombiana, pues sigue manteniendo su posición Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar. Frente a esto, precisamente, el mandatario colombiano Gustavo Petro ha advertido que las fuerzas militares no pueden dar el saludo institucional a los civiles y recordar que hasta el día en que se posesione, es decir, que cuando se le coloque la banda de presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y este tome el juramento ante los congresistas de Colombia, seguirá siendo presidente Gustavo Petro Urrego. A partir de ese momento, repito, cuando le coloquen la banda y tome el juramento a Abelardo de la Espriella, pues sí podrá tomar decisiones frente a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas militares y de policía. Escuchemos lo que al respecto dijo el mandatario colombiano. Las fuerzas militares no dan saludo militar, sino a sí mismos, a todo quien sea militar, policial, y al presidente que sea el comandante supremo de las fuerzas militares, como ordena la Constitución, que por ahora soy yo, a nadie más. Todo lo demás es pura lentejuela, baratería. Los civiles no, el saludo militar no es para los civiles.
Y es que también el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo e insiste y se mantiene también firme en no reconocer a Abelardo de la Espriella como el presidente de los colombianos. Incluso señaló que el 7 de agosto no estará en la Casa de Nariño. En consecuencia, dicen los expertos, los que conocen del tema, quien entregaría las llaves al nuevo inquilino de la Casa de Nariño, en este caso Abelardo de la Espriella, sería la Guardia Presidencial. Esto fue lo que dijo Gustavo Petro Urrego durante el Consejo de Ministros del pasado martes, que no reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella y confirmó, repetimos, que no asistirá a la ceremonia el 7 de agosto. Por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte ni a darle la mano allá, pero él sabe por qué, afirmó el presidente Petro. Sino solamente para que la población colombiana sepa por qué estamos diciendo que hubo un fraude. Hubo un fraude. Y yo no reconozco a ese presidente. Y no tengo que darle la mano, eso no me preocupa. Lo único que tengo que cumplir es con mi mandato que me dio el pueblo, nadie más, no se lo pedí regalado a nadie. Después, ese no es mi gobierno, porque no fue elegido por el pueblo. ¿Que vamos a ser violentos? No, hace 37 años decretamos la paz. Pero el pueblo de Colombia tiene que decidir, y no será ahora, no tenemos afán, pero en un momento va a decidir, en el momento en que lo golpeen, como ya esperan contra el campesinado de Colombia y contra la juventud de Colombia. Entre los argumentos que da el presidente colombiano Gustavo Petro es que no se entregaron el escrutinio de claveros y entonces no hay escrutinio completo y los magistrados del Consejo Electoral cometieron, según Gustavo Petro, un delito en acreditar a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. No hay escrutinio porque hay fraude y está demostrado en las demandas, concluyó el mandatario nacional. También el presidente Petro fue enfático en señalar que por mandato constitucional el único comandante supremo de las fuerzas militares es el presidente de la República en ejercicio. Por ello, el saludo militar corresponde únicamente entre miembros de la fuerza pública y al jefe del Estado, y no a ninguna otra persona. Además, reiteró que las armas de la nación no sirven al delito, sino que están al servicio de la Constitución y toda la ciudadanía. Sobre el particular, sobre el tema del fraude, esto señaló el presidente Gustavo Petro Urrego. Los formularios C14 no tienen el llamado candado hash, que permite que sean modificables y que son una ruptura de la ley de Colombia. Eso es lo que quiero que usted lo anote. Y de los tratados mundiales hechos en la Organización Mundial de Comercio y en otros lugares. Porque es obligatorio que todo documento para probar su legalidad, financiero, público, etcétera, tenga el candado hash, por unas normas de esas que se crean internacionalmente con unos números que fueron violadas por el Registrador Nacional de la Nación. Contra la ley, delito. Todos tenían que tener, como en mi caso, mi elección, el candado hash. Lo suspendieron para la siguiente elección, es decir, las elecciones locales no incumplieron la norma. Y desde ahí las parlamentarias y desde ahí pues estas vueltas. En la primera vuelta también hubo fraude. Por eso pusieron a ganar a Abelardo, como sí, creando pues el efecto psicológico en la sociedad de que ya estábamos derrotados. Y muchos de nosotros y nosotras pues se lo creyeron, pero no hablo de eso, porque ya es de un partido. Que son sus discusiones, se creyeron, no es porque sean enemigos, ni traidores, ni nada, sino por debilidad mental, de estar siempre pensando que el progresismo es para la oposición y no ser alternativa de poder que el M-19 les enseñó. Pero eso ya es otro debate, no es de aquí.
Y esa fue la falla dentro de nosotros. Entonces, ministra, me pone las demandas. Mira usted los tratados, etcétera, donde se hace obligatorio, pida el documento al ministro, o no, porque ya lo dijo públicamente, al ministro no, al registrador. La señora joven que viviendo en Los Ángeles detectó el problema, precisamente estando cerca del sitio donde se hizo el fraude, ella fue perseguida. Parece que por el FBI, pero no pongo eso, pueden ser las agencias de inteligencia israelíes que actúan en Estados Unidos y en Colombia. Tienen algo que se llama operación cinética, que es que matan al que ya no pueden vencer. Eso ha pasado en el mundo muchas veces. Y son los que están detrás con colombianos, de que a mí me lleven preso porque tienen un susto berraco de que yo pueda seguir moviendo al pueblo. Y entonces su paraíso se vuelve espurio de unos días. Y entonces necesitan callarme, silenciarse, como dijo la periodista famosa de Red Más, no me acuerdo, RCN. Bien, amigos, recuerde que ustedes están viendo 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia. Ya estaremos con ustedes para entregarles más información. Estaremos conociendo detalles sobre la visita que hizo a la Casa Blanca el vicepresidente de Colombia, vicepresidente electo Juan Manuel Restrepo, para hablar con Marco Rubio. Ya él mismo les contará acá en 24/7 Noticias exactamente qué fue lo que hizo allá en la Casa de Nariño. También tendremos otras informaciones muy importantes. Lo haremos después de la siguiente pausa comercial. Recuerde que ustedes están viendo 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia. Ya regresamos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la red de prensa colombiana e internacional. El app Super Giros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Super Giros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Super Giros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Bien, señoras y señores, el vicepresidente electo Juan Manuel Restrepo estuvo en los Estados Unidos, en la Casa de Nariño, visitando a Marco Rubio. Allí habló de temas muy importantes. Hizo una publicación desde los Estados Unidos, el mismo vicepresidente electo de la República, Juan Manuel Restrepo, en donde dice que por instrucción del presidente electo Abelardo de las Priella, uno de los encuentros más importantes de la Patria Milagro en Washington fue la reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, junto a los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo. Agradecimos el respaldo brindado por Estados Unidos al proceso de transición y al inicio de una nueva etapa en la relación entre los dos países. Y en el post escrito en su página X, Restrepo dijo: reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional. Asimismo, exploramos nuevas oportunidades para ampliar
el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico. Todo este trabajo responde a un compromiso con las familias colombianas, especialmente las más vulnerables. Fortalecer la alianza con Estados Unidos significa generar más empleo, aumentar los ingresos de los hogares y también acordar la transformación social que Colombia necesita, es lo que dijo el vicepresidente de Colombia electo Juan Manuel Restrepo durante esa visita que hizo precisamente a los Estados Unidos, y como en efecto se ha evidenciado hablar sobre temas muy interesantes. Esta noticia pues también está unida a primero que todo iniciar pues ese proceso de acercamiento entre los dos gobiernos, el gobierno del presidente Donald Trump a través de Marco Rubio y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Entre otras cosas, hasta hoy rotas las relaciones entre Colombia y el gobierno israelí. Benjamín Netanyahu dijo que a través de su canciller que a partir del 7 de agosto del presente año se empieza el proceso de restablecimiento de las relaciones con Israel y iniciar también el proceso de visado para colombianos. Es una noticia también muy importante para aquellos que consideran que Israel es un muy buen aliado de Colombia. Así pues que empiezan a enderezarse los caminos con Israel y Colombia, dada la elección del presidente electo Abelardo de la Espriella. Pastor Alape respondió a las declaraciones del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre Rodrigo Londoño, conocido anteriormente en las extintas FARC como Timochenko y también comandante de este grupo armado ilegal que se sometió a un proceso de paz. Alape, exintegrante de la FARC, afirmó que estas afirmaciones no lo harán renunciar al compromiso adquirido con la firma del acuerdo de paz suscrito en el año 2016 y aseguró que continuarán defendiendo su implementación. Nos la recibimos como cuando antiguamente se lanzaban voces de aniquilamiento a la insurgencia armada. Hoy la recibimos convencidos de que esas expresiones no van a doblegarnos en el sentido de salir huyéndole al compromiso que hicimos. Aquí nos mantendremos hasta nuestro último respiro defendiendo la institucionalidad que aprobamos en 2016, a los que nos comprometimos. Es un compromiso ético con el país, con las víctimas y con los jóvenes, que tenemos que asegurarles de que la guerra no vuelva a apoderarse de nuestro país. Y siguiendo con ese comandantes de la FARC, precisamente sobre el cual hacía referencia Pastor Alape, específicamente en Rodrigo Londoño, Timochenko le ha solicitado una vez más al presidente electo Abelardo de la Espriella un espacio para dialogar. Dice que es muy importante hablar de cómo se va a hacer para la implementación del acuerdo de paz en su gobierno, ya que hace parte de la Constitución. Aseguró que se dicen muchas cosas, pero que hay que esperar que empiece en su momento. Recordemos que la aplicación de este proceso de paz desde el momento en que se pactó conlleva 3 gobiernos, ya van 2, el gobierno de Iván Duque, el gobierno de Gustavo Petro, y queda el gobierno de Abelardo de la Espriella, tal cual como han dicho especialistas que está consignado en la Constitución Política de Colombia. Sobre este tema, escuchemos lo que plantea al presidente de la República electo Abelardo de la Espriella, el excomandante de las extintas FARC, Rodrigo Londoño. En que le expresamos pues nuestra opinión, le decimos que estamos en orillas políticas distintas, que esa es la democracia, pero que somos firmantes de un acuerdo con el Estado colombiano que está incrustado en la Constitución colombiana, que forma parte del bloque constitucional, pero además es un documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que consideramos que es muy importante que nos sentemos a conversar
sobre el tema de cómo se va a hacer para la implementación del acuerdo en su gobierno. El mensaje, dialogar, conversar. Yo a los otros, las cosas, sí, anoche, todo claro, y escribieron de un lado y de otro. Bueno, pero yo digo, claro, las circunstancias son distintas, incluso el contexto internacional es distinto y todo, pero cuando Duque, yo recuerdo cuando ganó Duque, también las angustias. ¿Cuál fue la bandera de Duque? Hacer trizas los acuerdos de paz. Yo recuerdo que a mí los periodistas me preguntaban en entrevistas, ¿y usted qué opina? Pues si hace trizas los acuerdos de paz, cogeremos tricita por tricita y lo volveremos a armar. Ahora, aquello, ¿qué le digo a los compañeros? Sí, hay que estar prevenidos. A mí, prevenidos, o no tanto prevenidos, sino tomar medidas para que de pronto no van a ocurrir cosas a raíz de ese discurso de odio que se está intensificando. Pero esperemos que llegue, que asuma la presidencia y ahí sabemos qué realmente es lo que va a hacer. Él dice que va a respetar la Constitución. Cuando alguien me dice a mí, ¿va a respetar la Constitución? Ah, bueno, el acuerdo está en la Constitución. Las demás, se pueden decir muchas cosas, pero los hechos son los concretos. Y en otras noticias de tipo político, el senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, ha confirmado que la colectividad azul, la que él representa, respaldará de manera unánime la candidatura de Alfredo de Luque a la presidencia del Senado de la República y descartó un eventual apoyo a la aspiración del senador Honorio Enríquez del Centro Democrático. Expresé que si el Centro Democrático quería seguir insistiendo en esa presidencia, pues no contara con los 10 votos del Partido Conservador, afirmó de manera frentera Efraín Cepeda. Tuvimos este mediodía una reunión con el Centro Democrático, el Partido Liberal y por supuesto el Partido Conservador. Nosotros en el partido expresamos que debíamos hablar de las comisiones constitucionales, cuántas cupos tendríamos en las constitucionales si hacemos esa alianza. El Centro Democrático insistió en que debíamos comenzar por la presidencia del Congreso de la República. Nosotros hablamos largo rato con ellos y finalmente pues expresé que ahí estábamos sentados 40 senadores, que si el Centro Democrático quería seguir insistiendo en esa presidencia, pues no contara con los 10 votos del Partido Conservador. Y el Partido Conservador de Senado unánimemente sí decidió respaldar a Alfredo de Luque. Señoras y señores, recuerden que ustedes están viendo 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia, noticiero que produce en Promedios Group, empresa productora de medios de comunicación. Muchas gracias a quienes nos ven a través de esta señal y también a través de las plataformas digitales en donde por YouTube y Facebook Live llegamos a varias partes del país. Vamos a una pausa, ya regresamos en unos instantes, conoceremos en la propia voz de José Manuel Restrepo, quien es el vicepresidente de la República, cómo le fue en la Casa de Nariño y su visita que hizo y su diálogo con Marco Rubio en los Estados Unidos. Ya volvemos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la Red de Prensa Colombiana e Internacional. El app Supergiros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Supergiros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Supergiros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión,
Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, dio a conocer las conclusiones de la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y aseguró que el nuevo gobierno buscará fortalecer las relaciones entre ambas naciones y cooperar con el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Sobre este tema, tengamos en cuenta que las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos no están rotas. Recordemos el episodio por medio del cual el presidente norteamericano Donald Trump, que nunca había hablado con el presidente colombiano Gustavo Petro, lo hizo cuando se hizo una manifestación precisamente en la Plaza de Bolívar, en la capital de la República, y allí se habrían limado las asperezas. Aún así, después cuando vino el tema político, pues han habido ciertas reacciones por parte del presidente Gustavo Petro bajo los argumentos que los Estados Unidos estuvo respaldando e incidiendo en actividades políticas, lo que, si bien es cierto, no están rotas las relaciones, tampoco se puede hablar que están en perfectas condiciones. Por eso es importante esta visita que hizo José Manuel Restrepo a los Estados Unidos, justamente para dejar 100% restablecidas las relaciones entre las dos naciones. Escuchemos lo que al respecto dijo el vicepresidente colombiano sobre su visita y su encuentro con Marco Rubio en los Estados Unidos. Acabamos de salir ya de la reunión que tuvimos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Una reunión muy importante para Colombia. Primero porque reivindicamos de nuevo esta relación entre Colombia y los Estados Unidos que ha sido tan exitosa por más de 200 años. Hay un compromiso de fortalecer el comercio, la inversión entre ambas naciones, pero también el compromiso que tiene Colombia de luchar contra la inseguridad, contra ese crecimiento desbordado en la producción de hoja de coca en nuestro país. Un trabajo mancomunado por la recuperación de la democracia en Venezuela, como una oportunidad, entre otros, además, para nuestra nación, para nuestro país. Pero sobre todo, el compromiso también del trabajo mancomunado entre Colombia y Estados Unidos alrededor de lo social, alrededor de garantizarle oportunidades a los más jóvenes, a los que están sufriendo en Colombia como resultado de los problemas en salud, en educación, cooperación en estos frentes, porque lo social es el punto de partida para seguir manteniendo y fortaleciendo nuestra democracia y nuestro crecimiento. En una especie de rendición de cuentas y de empalme, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señala que no se trata de cuentos, que el gobierno del presidente Gustavo Petro entrega un país con menos pobreza. Dice él que 5 millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria y 2 millones de la pobreza monetaria extrema. Señala que en este gobierno se alcanzó la tasa de desempleo más baja del siglo, llegando al 8,1%, y que la inflación bajó del 13,3% al 5,8%. Escuchemos lo que al respecto dio a conocer el titular de la cartera de Hacienda de Colombia, Germán Ávila. Durante el gobierno del presidente Petro, y este es uno de nuestros mejores indicadores, salieron 5 millones de colombianos de la pobreza monetaria y 2 millones de la pobreza monetaria extrema. Esto es lo que consideramos nuestro mejor resultado. Durante el gobierno se ha registrado la tasa de desempleo más baja del siglo. Iniciamos el siglo con una tasa de desempleo del 15% y hemos llegado a la tasa de desempleo del 8,1%. La inflación disminuyó significativamente desde el 13,3% hasta el 5,8% en los 4 años de este gobierno. No es cierto que la deuda pública haya crecido
como se informa en muchos medios, en el cuatrenio del presidente Gustavo Petro. Al contrario, con esa deuda que recibimos, la redujimos al 53.4% en el 23 y la estabilizamos en el 58.5% en el año 25 y el 57.9% en el año 26. Ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la señora Leonor Salavata, quien funge como embajadora de Colombia ante este organismo multilateral, se refirió al trabajo del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre todo a lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz. Dio respuestas a preguntas acerca de la paz total y puntualizó que la sostenibilidad de la paz no depende únicamente de la voluntad del gobierno, sino de la existencia de instituciones, normas y garantías internacionales capaces de proteger los avances alcanzados frente a los cambios políticos. Esto fue lo que dijo la señora Leonor Salavata. Este Consejo ha acompañado a Colombia con un compromiso que no ha sido protocolario, sino sustantivo. Su acompañamiento deja una enseñanza fundamental para todos los procesos de paz. La sostenibilidad de la paz no depende únicamente de la voluntad de un gobierno, sino de la existencia de instituciones, normas y garantías internacionales capaces de proteger los avances alcanzados frente a los cambios políticos. Es precisamente esa arquitectura de paz la que este gobierno se ha esforzado en fortalecer y es esa misma arquitectura la que hoy pedimos a este Consejo continuar protegiendo. Ese es, quizás, el mensaje más importante que Colombia puede traer hoy a este Consejo. Y en otras noticias también de política, Carlos Guevara, senador del partido Mira, señaló que los partidos aún no se oponen de acuerdo para definir quién tendrá la presidencia del Senado en el primer año. Todavía hay dos nombres en la mesa. Por un lado está, según dice Carlos Guevara, Alfredo de Luque del partido de la U, y por el otro lado está Honorio Enríquez del partido Centro Democrático. Ya ustedes alcanzaron a escuchar hace unos momentos a Efraín Cepeda manifestando que no van a estar respaldando a Honorio Enríquez. Nos referimos al Partido Conservador. Y según Carlos Guevara, dice que estos dos nombres, repetimos, el de Alfredo de Luque y el de Honorio Enríquez, están en la mesa de discusión precisamente para poder zanjar la propuesta de poder tener un acuerdo mayoritario. Escuchemos lo que al respecto ha agregado el congresista Carlos Guevara del partido Mira. Bueno, seguimos avanzando. Hoy es el primer encuentro con todos los compromisarios de los diferentes partidos políticos. Lo que esperamos es lograr un consenso frente a la presidencia de Senado y por supuesto allí hay todavía dos nombres sobre la mesa, el del doctor Alfredo de Luque y el del Centro Democrático, el doctor Honorio. Están en esa discusión precisamente para poder zanjar. La propuesta es poder tener un acuerdo mayoritario que garantice por supuesto la participación de todos los partidos de este acuerdo en las comisiones y tener también por supuesto la garantía en mesas directivas. Estamos en eso, hay un receso porque como ustedes entenderán la decisión no es fácil, yo creo que le corresponde. Y vamos ahora a trasladarnos a la capital del norte de Santander, a este importante departamento de Colombia, porque hay noticias que tienen que ver con una decisión que se ha venido tomando en torno a un asunto que no ha sido claro desde hace muchos años en la Universidad Francisco de Paula Santander, específicamente en esta aula mater, en donde durante muchos años, más de 26 años, ha estado manejando este lugar de la educación superior el ingeniero Héctor Parra López.
Pues frente a este tema tenemos que manifestar que el Tribunal de Norte de Santander admitió la demanda de nulidad electoral contra la designación de Parra López en el Consejo Superior Universitario. El fallo contiene la medida cautelar que busca separar de manera inmediata a Héctor Parra del órgano superior universitario. Este es el documento precisamente por medio del cual se evidencia la información que estamos entregando por parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, cuyo magistrado ponente es Robiel Ahmed Vargas González. Medida de control, nulidad electoral, radicado, aparece el número del radicado. El demandante es Claudia Elizabeth Tolosa Martínez, demandado a la Universidad Francisco de Paula Santander, específicamente Héctor Miguel Parra López, vinculado a la Nación, el Ministerio de Educación, la Veeduría y la Procuraduría, la Procura Universidad Francisco de Paula Santander. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admite la demanda y decide solicitud de medida cautelar frente a este asunto, en una universidad que durante muchos años se ha cuestionado la gestión precisamente de Parra López. De conformidad con el informe secretarial obrante en el índice 00021 del expediente del SAMAI, procede la sala a decidir sobre la admisión de la demanda y la solicitud de medida cautelar presentada por la parte demandante en el memorial de obra del índice 00003 del expediente en SAMAI conforme al siguiente recuento. Pretensiones de la demanda, la parte accionante formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, solicitando lo siguiente: que se declare la nulidad del acuerdo número 239 expedido el 28 de abril del 2026 por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander, por medio del cual se designó al señor Héctor Miguel Parra López como representante de los ex rectores ante dicho órgano colegiado para el periodo institucional 2026-2028, dice el documento que ha sido enviado precisamente por este tribunal. Tercera, que se ordene al Consejo Superior Universitario que la Universidad Francisco de Paula Santander reponer integralmente al procedimiento de designación del representante de los ex rectores ante dicho órgano colegiado para el periodo 2026-2028, lo anterior garantizando el saneamiento de los vicios procedimentales, asegurando el estricto cumplimiento del quórum deliberatorio y decisorio estatutario, el agotamiento del trámite previo y obligatorio de las recusaciones en los términos exactos del artículo 12 de la Ley 1437 del 2011 y la participación legítima y sin restricciones arbitrarias de todos los miembros formalmente habilitados, incluyendo expresamente el delegado del presidente de la República. Y cuarta, que se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General para que se investiguen las actuaciones y conductas de los miembros del Consejo Superior Universitario y demás funcionarios que participaron en la sesión que se llevó a cabo el 28 de abril de este año en el evento que se encuentre mérito para ello. Pues ahí está la admisión por parte del Tribunal Administrativo de Norte de Santander de esta nulidad y las medidas cautelares que se han tomado teniendo en cuenta pues esta decisión que va contra Héctor Parra López, quien ustedes observan en la fotografía y que durante muchos años ha sido cuestionado no solamente por presuntos manejos irregulares al interior de esta alma mater, sino también por el tema político, que por supuesto esto no es nada nuevo, nos estamos descubriendo el agua, que el agua moja, sino que esto se viene presentando también en muchas universidades del país. Bien, señoras y señores, después lo del tema de Norte de Santander, caso específico el de Héctor Parra, vamos a otro que tiene que ver con el tema de la salud. La Superintendencia de Salud
que lamentablemente ha detectado que las EPS siguen haciendo lo que se les da la gana, los que tienen que ver con los dispensadores farmacéuticos, las mismas EPS, en fin, el tema de la salud, aunque no es nada nuevo, eso viene desde hace muchos años atrás, es bastante complejo y preocupante para los colombianos, pues todo parece indicar que Daniel Quintero, dice él, está haciendo las cosas para que las EPS se pongan en cintura y atiendan a los pacientes. Indicó que se mantiene el endurecimiento de las medidas sobre estas EPS. Quintero ha aseverado que las irregularidades o incumplimientos detectados repercuten en multas, sanciones y hasta el cierre. Sobre los casos de menores atendidos a destiempo serán enviados a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación. Esto dijo Quintero Calle. Que son, en algunos casos puede llegar hasta el cierre, sanciones pecuniarias, no solo para la EPS, para los administradores de la EPS, porque son personales, son individuales, EPS. Nosotros bajamos de 24 horas a 8 horas el periodo máximo de atención. Hicimos algo que no se había hecho, y es que cada vez que no cumplan este tiempo, va de una vez con copia a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría, y la EPS nos tiene que decir por qué no atendió al niño a tiempo. Pero lo que tenemos reporte hasta ayer es ni un solo niño fallecido, ya llevábamos 79 días sin ningún niño fallecido por barreras de atención. Y si llega a ocurrir, antes simplemente eso quedaba en el anonimato y no pasaba nada y nadie respondía. Ahora no, ahora es cárcel, ahora es Fiscalía, ahora es Procuraduría y ahora es Contraloría. ¿Por qué Contraloría? Porque es que la plata estaba. Entonces, ¿por qué no la pusieron? ¿Por qué Procuraduría? Porque son faltas también disciplinarias y penales, porque es la vida de un niño, porque es la vida de un adulto, porque es la vida de un abuelo, de un padre, de una madre. Bien, señoras y señores, vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos para entregarles más noticias. Estaremos hablando sobre ya la fase final del Mundial 2026, en donde ayer, en un partidazo, Argentina volvió otra vez con en su máxima estrella, el astro Leo Messi, remontar un marcador del cual ya más de uno consideraba que Argentina no iba a pasar a la final. Estaremos hablando de esto y de otros temas de orden público en unos instantes. Recuerden que estamos presentando 24/7 Noticias a través de Radio 24 Online Colombia. Ya retornamos. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. Este programa es afiliado a la Red de Prensa Colombiana e Internacional. El app Supergiros Móvil llegó para facilitarte la vida. Descárgala en tu celular y prepárate para vivir la mejor experiencia. Con la aplicación Supergiros Móvil puedes enviar dinero, recargar BetPlay, jugar chance tradicional y recargar tu teléfono. Descarga ya Supergiros Móvil. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. En Panadería El Campeón, usted disfruta del mejor pan del oriente colombiano, elaborado para paladares exquisitos, tortas para toda ocasión. Panadería El Campeón, Avenida Novena 231, Cúcuta, norte de Santander. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia. El Gaula Militar en el departamento del Cauca, en coordinación con la Dijín de la Policía, capturó a alias Sombra, señalado cabecilla de la Comisión de Finanzas del GAOR, estructura Dagoberto Ramos Ortiz, y también junto a él fue capturado alias Alexis, quien sería su esquema de seguridad. Esto dicen las autoridades en el departamento del Cauca. En un trabajo conjunto del Gaula Militar Cauca con nuestra Policía Nacional, Dijín Grate, logran la captura de John Haider Iván Troches, alias Sombra,
cabecilla de finanzas del GAOR Dagoberto Ramos en el municipio de Caloto, Cauca. Este sujeto, con una trayectoria de más de 7 años en esta estructura, Dagoberto Ramos, cabecilla de finanzas, era miembro de la extinta FARC. Es encargado de dinamizar el secuestro, el terrorismo en este departamento del Cauca. Está acusado también del secuestro de nuestros policías en el 2024. Asimismo, como en la instalación de una motobomba en la estación de policía de Caloto, entre otras. Golpeamos las finanzas ilegales que manejaban esta estructura en el departamento y demostramos el compromiso de los gaulas militares, la DIJÍN, el GRATE y nuestra Policía Nacional al servicio del pueblo colombiano. Bien, señoras y señores, el Mundial de Fútbol está a puertas de finalizar. El domingo será la gran final entre dos equipos importantes que han demostrado hasta el momento que de los 48 que se presentaron en esta competencia mundial son los mejores del planeta, Argentina y España. Ya hemos visto jugar a estos dos equipos. Sabemos exactamente cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, aunque dentro de las apuestas se atreven muchos a manifestar que el próximo campeón del Mundial 2026 sería España, porque hemos visto a un equipo muy sólido, manejando los tiempos, manejando todas las líneas, manejando los resultados, sacando victorias muy importantes que hoy lo tienen en la final. Es un equipo que empieza a apretar, como lo vimos en el último partido, desde el silbato inicial hasta el silbato final. Y no bajan el nivel, sino que se mantienen jugadores bastante decididos en mantener y llevarse el título de este campeonato mundial. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo europeo. En cuanto a lo que tiene que ver con el equipo suramericano, que es Argentina, pues nosotros conocemos exactamente el bagaje, el palmarés, la característica de cada uno de los jugadores, y tengamos en cuenta que así hayan posiciones encontradas y en desacuerdo, el mejor jugador del mundo hoy por hoy es Leo Messi. Lo que hizo ayer frente a Inglaterra, pues da muestra que sigue siendo Messi, a pesar de los años, sus 38 años, el mejor del mundo. Es un equipo suramericano, se sabe que históricamente el fútbol argentino es un fútbol en donde a sus muchachos los preparan solamente para ganar, única y exclusivamente para ganar. Para ellos el segundo puesto no les sirve, ya lo han dicho algunos jugadores precisamente en esta competencia mundial. Y ya hemos visto los partidos, por no decir que todos los que ha jugado Argentina, en donde no la ha visto fácil desde el comienzo. Se ha mantenido en el primer tiempo casi que acorralado, en el segundo tiempo arranca de la misma manera, y quién lo creyera, faltando 5 o 10 minutos, el equipo se levanta como el ave fénix de sus cenizas, resurge, empata, remonta y termina ganando, que fue lo que ocurrió ayer precisamente frente a Inglaterra. Esto es un ejemplo para aquellos equipos que están acostumbrados a ganar siempre, y cuando se encuentran un rival que les sale adelante desde los primeros minutos, se van de bruces, terminan alicaídos, terminan con la cabeza abajo y terminan perdiendo. No. Lo que hemos visto en Argentina es un equipo cuyos jugadores se ponen la mano en donde tienen que ponérsela, se dan cuenta exactamente qué es lo que tienen, muestran su gallardía y empiezan ellos mismos, aún con las instrucciones que le da el técnico, como el caso de Scaloni, a buscar estrategias para ver cómo vencen a su rival, como ayer, cuando estaba todo completamente perdido, Leo Messi empezó a buscar por sí solo cómo dentro del terreno de juego tenía una ubicación estratégica, casi pegado a una línea, para desde allí mandar el balón como si fuera con la mano, para que sus compañeros fueran a atacar a un rival como Inglaterra,
que entre otras cosas hizo lo que muchos consideran no se debe hacer, y es echarse tanto atrás para tratar de defender el gol que habían hecho. Y le salió, como se dice coloquialmente, el tiro por la culata. Porque dentro de esas estrategias y esos centros reiterativos, en una defensa tan férrea como la de Inglaterra, la única manera de poder entrar fue, para poder ser vencidos, era por el balón aéreo. Y efectivamente, esos pases aéreos y esos centros de Leo Messi terminaron en un testazo de Argentina, que terminó venciendo y catapultando las esperanzas de un favorito para obtener el triunfo ayer y convertirse en finalista después de casi 40 años, en donde llegarán muchos más, en donde Inglaterra estuvo galopando para buscar la manera de llegar a esa gran final. Vencido de manera increíble Inglaterra por parte de Argentina, quien también de manera increíble, como el partido anterior, se levanta y gana. Pues hoy en todo el mundo los aficionados del fútbol, que son muchos, estamos esperando ya la final para el próximo domingo contra España. ¿Qué irá a pasar? No lo sabemos. Lo cierto es que los dos equipos mutuamente se han leído, se conocen, saben exactamente cuáles son sus debilidades, como también saben exactamente cuáles son sus fortalezas. Será un extraordinario partido, será una extraordinaria final, y nosotros, que debimos haber estado allá, eso pensamos, pues nos toca que verlo desde otros ángulos, desde otros escenarios, para hacerle fuerza a el equipo que se considere que debe ganar, que se dé el buen fútbol, que sea un fútbol abierto, no tan encerrado. Sabemos que los dos equipos van a buscar el título, y ahí hay decisiones, estrategias que toman los técnicos para, indudablemente, de querer jugar bien, jugar sobre todo por el resultado, para convertirse en nuevo campeón de este Mundial 2026. Nos vamos, señoras y señores, ustedes muy amables por haber estado atentos a la información del día de hoy. Nosotros seguiremos pendientes frente a lo que pueda ocurrir en las siguientes 24 horas para contarles específicamente qué es lo que está pasando. Recuerden que somos 24/7 Noticias, que estamos a través de Radio 24 Online Colombia, y que nosotros seguimos muy atentos para contarles qué es lo que ha ocurrido. Hay noticias interesantes que están ocurriendo dentro del ámbito nacional, teniendo en cuenta lo que ha venido pasando en nuestro país, con la expectativa que hay sobre la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, y nosotros pues vamos a estar muy atentos frente a lo que pueda ocurrir. Así que muy amables, los invitamos para que nos sigan viendo, para que sigan pendientes sobre lo que ocurre acá en Colombia. Así que muy agradecidos por estar acá con nosotros. Que esté muy bien. Hasta pronto. Feliz jornada. Ustedes están viendo Radio 24/7 Online Colombia.